En medio de un mosaico de reglas de confinamiento y con la mutación británica predominante, Alemania experimenta la tercera ola de contagios de coronavirus. Voces expertas piden que más gente reciba la primera dosis en el menor tiempo posible. Al mismo tiempo, crece la frustración entre la ciudadanía por la falta de claridad en la gestión gubernamental. Casi 2/3 de los alemanes encuestados creen que el gobierno no podrá cumplir la promesa de ofrecer una vacuna antes del 21 de septiembre a aquellos que quieran recibirla. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. El tímido desconfinamiento de escuelas y algunas actividades ha dado como resultado que la tasa de contagios aumente en Alemania. Esto, sumado a una campaña de vacunación lenta y burocrática, aumenta la frustración entre la población. Nuestra reportera preguntó a algunos transeúntes en Berlín qué harían ellos diferente si estuvieran en el lugar de la canciller Merkel. Es una situación bastante caótica. ¿Difícil? Difícil, esa sería la palabra. Diría que bien en comparación con otros países. Es una situación caótica porque no todos aplican las mismas medidas y no son los únicos berlineses que piensan así. Según un sondeo del Instituto Infratest DIMAP para la televisión alemana, para el 79% de los alemanes la gestión de la crisis es deficiente, el mayor porcentaje desde el comienzo de la pandemia. Solo el 24% se muestra satisfecho con las medidas adoptadas. El mismo porcentaje opina que son una exageración y el 50% restante cree que deben ser más estrictas. Alemania está en medio de la tercera ola, el número de nuevos contagios crece de manera exponencial y las nuevas mutaciones se imponen, y la vacunación avanza con demasiada lentitud. La canciller y los líderes regionales no parecen ponerse de acuerdo en las pautas a seguir. Si un porcentaje tan alto de la población no está satisfecha con la gestión del gobierno, ¿cuáles serían sus ideas para superar la pandemia? Si usted pudiera ocupar durante un día el puesto de la canciller, ¿qué haría diferente? De ninguna manera quiero cambiar con Angela Merkel, son decisiones muy difíciles. Que se tomen medidas de manera unánime y no que cada estado federado vaya por su cuenta. Miraría hacia países como Taiwán, cómo lo han gestionado ellos, todo tan bien organizado, y vería cómo se puede implementar algo así en Alemania. Muchas propuestas para la canciller cuyo partido está cada vez bajo más presión. Solamente el 27% de los alemanes votaría a la Unión Cristiano-Demócrata en el actual sondeo político. Un 6% menos que hace un mes. A Merkel y su partido les queda poco tiempo para demostrar que sí pueden gestionar la crisis. En 6 meses hay elecciones generales. Y sobre el descontento en Alemania vamos a hablar con nuestro corresponsal político Andrés Goldschmidt. Andrés, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, ¿va tan mal Alemania en el manejo de la pandemia como sugieren estas encuestas? ¿Qué tal, Juliana? Bueno, en términos relativos de muertes por millón de habitantes, Alemania está relativamente bien comparada con otros países de Europa, pero la diferencia entre la primera ola y la segunda es enorme. No llegaba a 10.000 muertos en octubre y ahora ya vamos hacia los 80.000. ¿Cuál fue la diferencia? Según algunos virólogos, como Christian Drosten, por ejemplo, uno de los asesores del gobierno, es la reacción. En la primera ola se reaccionó con cierres rápidamente, y en la segunda, recién el 2 de noviembre se pusieron en vigor nuevas restricciones cuando la curva de contagio ya iba netamente hacia arriba con una pendiente positiva. Luego hay críticas de cuestiones estructurales, burocráticas, de falta de digitalización. Es muy importante el mecanismo de toma de decisiones, de eso hablaban en el informe. Esas reuniones eternas entre Angela Merkel y los líderes de los estados federados que necesitaban horas para ponerse de acuerdo y al día siguiente todos interpretaban las decisiones de manera diferente. Reuniones de las que ya se sabía el borrador públicamente antes de que comenzaran. Se filtraban a la prensa en vivo las discusiones, los diálogos. El gobernador de Baviera, Markus Söder, llegó a decir que esas reuniones ya eran un evento público. De mal en peor en términos de imagen, y eso llegó a su punto cúlmine el pasado 22 de marzo, cuando llegaron tan mal preparados que
Angela Merkel, después de la reunión, 2 días después, tuvo que dar marcha atrás con una decisión muy importante en ese pedido de disculpas que dio la vuelta al mundo y que además es el punto más álgido en la crisis en esa relación entre Angela Merkel y los líderes de los Estados federados. Andrés, y si nos quedamos en ese punto, ¿por qué la indisciplina de algunos para cumplir con lo acordado? Ya el establecimiento de un calendario de aperturas y la posibilidad de dar marcha atrás con ese llamado freno de mano, ya eso en la anteúltima reunión había sido una concesión de Angela Merkel a los líderes regionales porque ella quería ya desde ese momento imponer nuevas restricciones. Las razones de la puja son varias. Los que sienten directamente las presiones de los grupos afectados son los líderes regionales y locales. En algunas regiones con baja incidencia intentan con, por ejemplo, políticas de test, controlar o piensan que pueden controlar las nuevas infecciones. Los estados del norte, turísticos, por ejemplo, no entienden cómo los alemanes pueden volar a Mallorca, pero no pueden utilizar su propia infraestructura de vacaciones y hotelera. La canciller Merkel ya dijo que ya es tarde para todo ese tipo de iniciativas, que la única forma de controlar esta tercera ola o nueva pandemia, como ella lo llama, son nuevos cierres. Gracias, Andrés, y quédate con nosotros para que revisemos otros aspectos. Y es que Alemania, después de Estados Unidos, es el país que más ha invertido en el desarrollo científico de las vacunas contra la COVID-19. De hecho, la primera en recibir una aprobación de emergencia fue la alemana BioNTech, desarrollada en asocio con Pfizer. Sin embargo, la vacunación va lenta. La estrategia de pruebas rápidas masivas no funciona, y ya lo decía también Andrés, la digitalización no termina de tomar forma. En una intervención inusual del presidente alemán, quien se mantiene al margen de las decisiones políticas del día a día, mostró comprensión por las voces que critican el manejo de la pandemia y exigió a los líderes regionales una mayor claridad y una actitud decisiva a la hora de formular medidas pragmáticas para la población. La confianza de los alemanes en su gobierno cayó tan bajo que este hombre tuvo que intervenir. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier no establece políticas ni gobierna, pero aprovecha su función representativa para hacer un llamado a la unidad. Tenemos que unirnos, queridos compatriotas, démoslo todo. No nos indignemos solo con los demás o los de arriba. No mencionemos constantemente lo que no puede ser, sino lo que sí puede ser, cuando todos ponen de su parte. La canciller Angela Merkel ha luchado por consensuar a nivel nacional las restricciones para hacer frente al coronavirus. Pero hace unos días tuvo que dar marcha atrás en sus planes para decretar un cierre durante las vacaciones de Semana Santa ante la fuerte oposición. Steinmeier instó a los políticos a nivel regional y federal a dejar de lado sus intereses partidistas y trabajar unidos. Pero algunos quieren acabar con las restricciones. En Stuttgart, este sábado, más de 10.000 personas exigieron el fin de los confinamientos y de la obligación de portar mascarilla. Y las encuestas muestran un apoyo cada vez menor a la gestión gubernamental de la pandemia, especialmente a la lenta campaña de vacunación. Hasta ahora, apenas el 5% de los alemanes está inmunizado. La mayoría siguen esperando una carta oficial de las autoridades sanitarias que les permita recibir la primera dosis de la vacuna. Y nosotros volvemos con Andrés Goldschmidt. Andrés, multitudinarias manifestaciones en Stuttgart el pasado fin de semana. ¿Quién está detrás de la organización y qué reivindican? ¿O se trata solo de una válvula de escape al descontento? Juliana, convocaba el movimiento Querdenken y era el aniversario de la primera manifestación de este tipo en ese mismo lugar en Stuttgart. Son la mayoría niegan la pandemia, niegan el virus, algunos no. El punto común es que todos se oponen a las restricciones de derechos que consideran innecesarias o ilegales, propias de una dictadura. A partir del año pasado, o a lo largo del año pasado, se unieron a estas manifestaciones grupos de extrema derecha, grupos que propagan teorías conspirativas, grupos también que niegan al Estado alemán como institución.
de este último movimiento también hay elementos violentos, antisemitas, incluso algunos grupos de este movimiento están siendo vigilados por la inteligencia interna, la Oficina para la Protección de la Constitución, y por esta cercanía es incluso que el Estado de Baden-Württemberg también vigiló al movimiento Querdenken, a pesar de que ellos proclaman en sus comunicados que no tienen nada que ver con elementos extremistas. Yo estuve siguiendo la manifestación del sábado, hubo algunas agresiones físicas aisladas a periodistas, muchos insultos, la prensa es uno de sus enemigos, no se vio predominantemente banderas o consignas de estos grupos más extremistas. Andrés, y brevemente, para terminar, el ministro alemán promete de salud que a finales de mayo 1 de cada 5 alemanes estará vacunado. ¿Es una meta realista o terminará como otra promesa a medias? Si lo tomamos como primera dosis, es una promesa cumplible. Para eso faltarían 6 millones de nuevos vacunados. Si tomamos en cuenta que de las vacunas que llegan, algunas se utilizan para la primera y otras para la segunda dosis, aún así esos 6 millones de nuevos vacunados son un objetivo cumplible. Recordemos que esas vacunas están comprometidas, pero no han sido entregadas. ¿Qué hace falta? Que los centros de vacunación funcionen a todo vapor y bien, que lleguen las vacunas, por supuesto, y que los médicos de familia en sus consultorios comiencen a vacunar esto y que esa vacunación funcione sin contratiempos. Esto va a comenzar paulatinamente a partir de esta semana y se va a ir incrementando. Claro, es una promesa cumplible, pero son muchas cosas, es un desafío logístico que se tiene que cumplir en una campaña donde ya han salido mal bastantes cosas que podían salir mal. Y recordemos que la gran promesa de Angela Merkel incluso es que para el final del verano van a poder estar vacunados todos aquellos que así lo deseen, y ese es el gran desafío para el gobierno. Recordemos que 7 días después del fin del verano habrá elecciones nacionales. Así es, gran desafío. Gracias, Andrés Goldschmidt, por este análisis. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en el especial de hoy.